Y vamos directos ya, ¿vale? Al tema 5 que decía, donde ya la cosa, ya hoy nos vamos a volver un poco, pues decirlo así, hoy ya vamos a poner un poquito de remedio a la esquizofrenia. Hoy ya nos ponemos la bata blanca, de laboratorio de farmacia y vamos a empezar a ver que tenemos soluciones para un poco tratar la esquizofrenia. Como ya os dije, no tenemos un tratamiento único para curarla, pero sí que empezamos a tener ya distintas posibilidades y conforme avanzan los años van apareciendo nuevos fármacos con menos síntomas secundarios. Entonces, ya hemos visto un poquito que el culpable o el responsable de la esquizofrenia son dos vías de dopamina, ¿vale? Que eran la vía mesolímbica, que eran los síntomas positivos, y la vía mesocortical, que eran los síntomas negativos. Las otras tres vías comentábamos que estaban preservadas en pacientes no tratados con esquizofrenia. ¿Vale? Entonces, claro, llega el momento, ahora que ya tenemos clara cómo funciona, cuál es la teoría detrás de la esquizofrenia, pues vamos a poner en práctica fármacos, vamos a diseñar fármacos que nos ayuden un poquito a calmar todos estos síntomas, ¿vale? Entonces, os voy a presentar esta bola, ¿vale? Que parece aquí un caramelo, y esta bola nos va a acompañar ya hasta el final de la asignatura, ¿vale? Esto es una manera que tiene el libro de representar a los fármacos. ¿Vale? Entonces, la bola azul no es ni más ni menos que nuestro fármaco. Entonces, si veis, está rodeada así como con un abanico de un montón de cosas que algunas podemos empezar a reconocer y otras nos suenan a chino, ¿vale? Y si te suenan todas a chino, párate a verla conmigo, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ¿vale? La bola azul tiene como distintas banderitas a su alrededor. Entonces, si os empezáis a fijar en estas de aquí abajo, seguro que ya reconocéis alguna, ¿vale? Veis aquí de 1, de 2, de 3, de 4, ¿vale? Si os tiráis por aquí y por aquí arriba, ¿vale? 5HT1A, 2A, 1BD, 2B, 2C, 1E, ¿vale? Entonces, más o menos podéis empezar a pensar que esto no es ni más ni menos que los receptores o los receptores principales que nos van a interesar a nosotros en la esquizofrenia, ¿vale? Es decir, ¿qué es un receptor? Pues si os acordáis, los receptores eran aquellas sustancias a las que un neurotransmisor se enganchaba, ¿vale? Es decir, nosotros veis, si recordáis la dopamina, ¿cuál era el receptor clave de la dopamina para nosotros en la esquizofrenia? Era el receptor D2, ¿vale? Es decir, nuestro fármaco siempre tiende a unirse al receptor D2 allá donde lo vea, ¿vale? Pues bueno, pues esto es una manera de reflejar, ¿vale? El libro ha diseñado esta manera de reflejar los grados de afinidad que tiene X fármaco, ¿vale? Y a cuál se va a unir. Por ejemplo, en este caso, nosotros veríamos aquí abajo, ¿veis? Los 4 receptores de dopamina, de 1, de 2, de 3 y de 4. Todos los que empiezan por 5HT, ¿vale? Es decir, todo este sector de aquí de la izquierda, que empieza por el 1A y acaba en el 7, este no lo conocéis aún, pero es el de la serotonina, ¿vale? 5HT siempre es la serotonina. Luego tenéis por aquí los M1, M2, M3, M4, ¿vale? Que estos principalmente son los muscarínicos o acetilcolinérgicos, ¿vale? Los podréis ver como muscarínicos en el libro o acetilcolinérgicos, ¿vale? Son sinónimos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es como ¿cómo se dice esto? Como familia real, que tiene muchos apellidos, pues, pues el M1, muscarínicos o acetilcolinérgicos y vale lo mismo. Luego tenemos otro tipo, los H1, que son los histamínicos, los de la alergia, ¿vale? Que a mí, mira, la semana pasada me tocó tomarme uno. Y luego tenéis otros por aquí abajo, ¿vale? Que son los alfa-adrenérgicos, que está el alfa 1, alfa 2A, alfa 2B y alfa 2C, ¿vale? Todos ellos son receptores, ¿vale? Que se encuentran en la neurona postsináptica y es donde nuestro neurotransmisor va a querer unirse, ¿vale? Pues el de serotonina tendrá cierta afinidad por unirse a cualquiera de estos que son de serotonina, el de dopamina se unirá a cualquiera de estos 4, los muscarínicos, el neurotransmisor de acetilcolina se unirá, este no lo conocéis aún, ¿vale? Simplemente os lo estoy como medio introduciendo, pero bueno, la acetilcolina se unirá a cualquiera de estos 4, M1, M2, M3, M4, y así la noradrenalina se unirá a cualquiera de los alfa y así todo el tiempo, ¿vale? Y solo quiero hacer hincapié en dos que aparecen aquí abajo, ¿vale? Que son el SERT y el NET,
que no los vamos a ver aún, ¿vale? Que aparecerán en el tema de los antidepresivos, pero quedaros con el nombre de estos dos. Bueno, hay uno más, ¿vale? Pero bueno, quedaros con el nombre de estos dos, porque estos van a ser muy importantes en la depresión y son lo que se llaman transportadores, ¿vale? Transportadores de serotonina y transportadores de noradrenalina. Por ahora simplemente han pasado a saludar, ¿vale? Que estaban por la zona y han dicho, mira, vamos a pasar a saludar, pero hasta el tema 6 y 7 no van a aparecer. ¿Vale? Entonces, nosotros cómo interpretamos un globito de estos, ¿vale? Pues si nosotros tenemos un fármaco, ¿vale? Si nos presentan el fármaco X, ¿vale? La jorgelina, ¿vale? Pues nosotros nos van a presentar el globito azul con distintas sustancias o distintos receptores a los que se va a unir, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros lo que medimos un fármaco es por su afinidad, ¿vale? ¿Qué es la afinidad? Y esto es un concepto muy importante, ¿vale? La afinidad es el grado sí, el grado de afinidad son las ganas con las que un fármaco se quiere unir a cierto receptor, ¿vale? Cuanto más grande sea el dibujito, ¿vale? En este caso, fijaros que el D2, veis que es un triangulito súper grande comparado con todos los demás, y lo mismo pasaría con el 5-HT2A, que es bastante grande, ¿vale? Pues en este caso, este fármaco, yo podría decir que tiene una afinidad elevadísima por los receptores D2 y por los receptores 2A de serotonina. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando yo lo meta en el cerebro, ¿vale? Porque mi fármaco, claro, viene de fuera, del extranjero, cuando yo lo meta en el cerebro, él tiene afinidad, es decir, él puede unirse a cualquiera de todos estos receptores. Pero si tú le preguntas, si tú le das la oportunidad, él se va a unir con muchas más ganas al D2 o al 5-HT2A, ¿vale? Y los demás los ignorará, ¿vale? Porque es su preferencia, ¿vale? Esto es como, pues yo qué sé, como las comidas, ¿vale? A ver, yo puedo comer de todo, incluso si me fuerzas y me obligas, hasta brócoli. Pero bueno, si me das a elegir, ¿vale? Yo prefiero paella. Para que soy valenciano. ¿Me entendéis esto? Bien, porque esto es importante que lo entendáis de cara al futuro, ¿vale? De cara al futuro en vuestras vidas. Entonces, esto, ¿vale? Lo vais a ver representado así, ¿vale? O también lo podéis representar, voy a ir a otro, porque aquí se ha descuadrado el PDF. A ver, un segundito, yo os lo enseño. Joder, es que el PDF, esperad un segundo. Que es que tengo abierto, que he encontrado, gracias a la WOC, un PDF que sí que va bien. Aquí, ¿vale? Fijaros, lo podéis encontrar en forma de bolita. Vuelvo para arriba, voy a dar vueltas yo. Lo podéis encontrar en forma de bolita, que es súper gráfico y súper visual, pero también lo podéis encontrar en forma de eje horizontal, ¿vale? ¿Qué querría decir este eje horizontal? Pues fijaros, en este caso, que yo, si me fijo en la clozapina, ¿vale? Una cosa súper buena que hace el libro es mantener los colores, ¿vale? Es decir, si él ha decidido dibujar que los receptores de 2 tienen este color naranjita suave, lo va a mantener en todos los dibujos, ¿vale? Si es el amarillito este, será el receptor de 1 de dopamina y lo va a mantener en todos sus dibujos, ¿vale? Para que os empecéis a familiarizar con ellos. Entonces, ¿qué querría decir si yo en lugar de tener un globito de estos, tengo un eje así horizontal de cuadraditos, ¿vale? Pues por ejemplo, fijaros, tengo aquí la clozapina, ¿vale? Pues fijaros que tengo 3 líneas o 3 tamaños distintos de cuadraditos, ¿verdad? Tengo estos 4, sean los que sean, que son más grandes, luego tengo todos estos intermedios y luego tengo otros más pequeñitos, ¿vale? Pues esto es otra forma de representar el grado de afinidad, es decir, la clozapina, si tú le das a elegir, él se va a unir con mucha más fuerza a estos 4 que están gorditos que a estos 6 o 7 que están aquí abajo más pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, si yo mirase, ¿vale? Si a mí me interesase saber un poquito más de la clozapina, pues bueno, si me paro a buscar ¿veis? El moradito corresponde al H1, ¿vale? El gris son los receptores X, pero estos los ignoramos todo el curso, ¿vale? Y luego, por ejemplo, ¿cómo se dice? Este azul fucsia, uy, azul fucsia, digo yo, eso no puede ser. Este azul clarito sería los M1, ¿vale? Entonces yo podría decir ya, simplemente viendo esto, que la clozapina tiene una afinidad muy alta por los receptores de histamina H1 y por los receptores M1 de acetilcolina, ¿vale? Luego, si sigo mirando, pues también reconocería
el de serotonina 2A, etcétera, etcétera. ¿Me seguís? Esto que me he detenido un poquito porque es importante. Pues entonces, si tenemos esto claro, podemos dar un pasito más, ¿vale? Y entonces es donde yo ya os voy a hablar de esquizofrenia, ¿vale? Porque hasta ahora he hablado de cosas random generalizada, ¿vale? Entonces resulta que nosotros, ¿vale? Cuando ya hemos descubierto cómo funciona la esquizofrenia, claro, era el momento de desarrollar fármacos. Pues bueno, resulta que nosotros encontramos el primer antipsicótico, que es como se les llama a los fármacos que curan la esquizofrenia, o que tratan, mejor dicho, la esquizofrenia, lo encontramos un poquito de rebote, ¿vale? Porque la encontramos simplemente tratando de diseñar antihistamínicos para la alergia, ¿vale? O sea, fue como un poquito de rebote, ¿vale? Pero bueno, esto muchas veces en ciencia pasa, ¿vale? Que no estás buscando una cosa y de repente aparece. Pero bueno, ¿qué es lo que hizo que gracias a este descubrimiento viésemos que teníamos un fármaco que podía curar la esquizofrenia? Pues que todos estos fármacos que de repente estábamos viendo tenían una característica en común, ¿vale? De forma un poquito random, ya os digo que no fue buscado, fue totalmente casual. Se dieron cuenta que todos los fármacos que podían tratar la esquizofrenia en aquella época, que eran los 60, los 70, tenían esta propiedad, ¿vale? Entonces, ¿quién me dice cómo interpretaríamos este tipo de fármaco? ¿Vale? ¿Qué tipo de fármaco, qué tipo de afinidad tendrá por o sea, ¿a quién se unirá este fármaco si yo lo meto en el cerebro? Así bebo yo agua. A la dopamina. Y concretamente a los receptores D2 de la D2. dopamina. ¿Vale? Fijaros que este, ¿vale? Nos lo han puesto como uno que parece que solo se uniría a este, ¿vale? Pues esto parece que es lo que nosotros teníamos en los años 60-70, es decir, un tipo de antipsicóticos que tenían una propiedad en común. ¿Y cuál era esta? Su unión, ¿vale? Su grado de unión o su alta afinidad por los receptores D2, ¿vale? Pero ojo, ¿vale? Porque ahora hay que tener en cuenta algo que ya hemos mencionado y es tú, ¿vale? Tú te puedes unir a un receptor, pero ¿con qué intenciones te unes tú a este receptor? ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque aquí aparecen dos términos que yo no sé si he contado ya, porque a mí ya la cabeza yo ya tengo una edad, que las cosas se me van, ¿vale? Y es el concepto de agonismo y de antagonismo, ¿vale? Entonces, no lo he explicado aquí, ¿no? Vale, pues entonces, abrid las orejas porque esto ya también os va a acompañar para el resto de vuestras vidas, ¿vale? Los conceptos de agonismo y antagonismo yo siempre los comparo con Marvel. Nunca he sido un fan de Marvel, pero yo los comparo con la saga esta de Spider-Man, de Superman y todo esto, ¿vale? Entonces, un fármaco puede tener características agonistas o o puede tener características antagonistas. ¿De qué va a depender que sea una cosa o la otra? Pues de si a él le apetece ayudar o perjudicar al neurotransmisor con el que él está relacionado. Por ejemplo, este fármaco mío, ¿vale? Realmente él va a estar asociado ¿a quién? A la dopamina, ¿no? Porque tiene un grado de unión con los receptores D2 de dopamina. Pero claro, yo a él le puedo preguntar, ¿tú quieres ayudarle al neurotransmisor? Es decir, ¿tú vas a querer mimetizar, hacerte pasar por la dopamina de forma que tendremos dopamina natural y dopamina artificial? Es decir, ¿tú vas a venir aquí de buen rollo? ¿Tú vas a ser el héroe de la película? Pues sí, nuestro fármaco viene a ayudar, él va a ser agonista, ¿vale? Es decir, va a ser agonista de la dopamina, va a ser agonista de los receptores D2, ¿vale? Este es Superman, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque una vez entra en el cerebro, lo que hace es replicar, ¿vale? La actividad del neurotransmisor, en este caso la dopamina, ¿de acuerdo? ¿Entendéis este? ¿Y quién será el antagonista? Pues bueno, es que antagonista realmente viene de los libros bueno, yo que sé de dónde viene, pero que se lee en los cómics y en estas cosas. Un antagonista es el malo malísimo de la película, ¿vale? Es el villano, ¿vale? Pues en este caso, pues mira, de Spider-Man, ese bicho negro, ¿vale? Que tiene la lengua larga, ¿vale? Que Venom se llama, creo. Que a mí me gustaba mucho, aunque yo no soy muy fan de esto, pero siempre me ha, siempre me ha gustado. Es que a mí yo siempre he sido mucho más del villano, ¿vale? Pues estos, ¿vale? Es decir, los villanos son los antagonistas de la película. Entonces,
¿Qué va a hacer un fármaco antagonista cuando se meta en el cerebro? Pues él va a coger, ¿vale? Va a llegar hasta el cerebro y si este antagonista tiene afinidad por los receptores D2, él se va a unir en el receptor D2, pero ¿sabéis qué va a hacer? Lo va a bloquear. Se va a poner como si fuera, mira, como lo que hablábamos el otro día del magnesio, se va a poner un poco ahí de tapón de bañera y ese receptor se va a quedar desactivado, ¿vale? Es decir, se va a quedar inutilizado, ¿de acuerdo? No es que ocurra lo contrario, ¿vale? No es que de ayudar pase a perjudicar, no, él directamente coge, bloquea y ahí no pasa nada. Este receptor se queda como en stand-by, no sucede nada con él, ¿vale? Entonces, claro, esto, pensando en la dopamina en este caso, lo que estamos haciendo es perjudicarla. ¿Por qué? Pues porque si la dopamina se unía a un receptor para poder provocar ciertas reacciones, si ahora ese receptor está apagado, pues la dopamina se va a ver puteada, ¿vale? Entonces, agonista será cuando nuestro fármaco viene a replicar, viene a ser un neurotransmisor, en este caso la dopamina, artificial, ¿vale? Es decir, da igual que tenga dopamina o da igual que tenga mi fármaco A, que va a hacer lo mismo, pero si yo tengo un fármaco que es antagonista, lo que va a hacer es colocarse en el receptor de dopamina y bloquearlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con qué carácter tiene nuestro fármaco, nuestros antipsicóticos? Pues es lo que se llama nuestros antipsicóticos son antagonistas del receptor D2, es decir, lo que ellos van a hacer es colocarse los receptores D2 y bloquearlos, ¿vale? Entonces, ¿para qué haríamos esto? Pues bueno, pues vamos a ver ¿qué resultado tendría nosotros meter un antagonista de 2 en el cerebro? ¿Vale? ¿Estáis bien para seguir adelante? Sí, pues venga, vamos allá. Fijaros, en el dibujito de... Ah, bueno, no os lo he dicho, ¿vale? Pero este primer tipo de antipsicóticos que estamos viendo ahora, ¿vale? Son los que se diseñaron en los 60, 70 y son los que se llaman antipsicóticos convencionales, ¿vale? Antipsicóticos convencionales o antipsicóticos típicos, ¿vale? Los primeros, ¿vale? Y si se llaman los primeros, lógicamente es porque luego vendrán unos segundos, ¿vale? Porque si no, no tendría que decir que son los primeros, ¿vale? Entonces, estos son los que vamos a ver ahora, ¿vale? Y tienen esta propiedad antagonista de 2, ¿vale? Entonces, fijaros aquí que tenemos aquí. ¿Quién puede reconocer esta vía? A ver quién me dice el nombre de esta vía. La mesolímbica, ¿no? La mesolímbica. ¿Y qué le pasaba en la vía mesolímbica? Pues que teníamos aquí un chute de dopamina que no era ni normal, ¿vale? Es decir, fijaros, nosotros teníamos esta vía, ¿veis? La roja, hiperactivada, que producía pues un montón de dopamina, ¿veis? Entonces, ¿qué pasa con la dopamina? Que si se empieza a acumular, los receptores, ¿veis? Aquí tenemos los receptores de 2, estas cositas verdes, ¿vale? Pues se les está acumulando el trabajo y no dan abasto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esto era lo que provocaba los síntomas positivos. Pero ahora yo lo que voy a hacer es meter en mi cerebro un fármaco que tiene propiedad antagonista de 2, ¿vale? Entonces, ¿él qué va a hacer? Pues fijaros que esto es este dibujito de aquí, ¿vale? ¿Qué va a hacer él? Pues él, conforme se meta en el cerebro, lo que va a hacer va a ser, como es antagonista, va a bloquear. ¿Y a quién va a bloquear? A los receptores de 2. Pues si os fijáis, ¿veis qué pasa? ¿Veis que tenemos aquí? Pues que los 4 receptores que teníamos antes, donde la dopamina se podía unir, ahora resulta que se han bloqueado, porque se ha colocado uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Y le está diciendo a la dopamina, jódete, que me he colocado yo, búscate la vida. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que como ya no tenemos tantas conexiones, la dopamina ya no está teniendo tantas conexiones aquí en el estriado, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros conseguimos reducir los síntomas positivos de la esquizofrenia. ¿Por qué? Pues porque ya no hay tanta locura de unión de dopamina receptor de 2, dopamina receptor de 2, dopamina receptor de 2, porque este lo ha conseguido bloquear, ¿vale? Entonces esto lo que produce es una reducción de los síntomas positivos. ¿Lo seguís? ¿Todo el mundo ve esto bien? ¿Vale? Es decir, nosotros estamos bloqueándolo, pero claro, alguien puede decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? La dopamina, la pobre, ¿qué hace ella? ¿Y ahora ella dónde va? Pues aquí es donde nos estamos encontrando con un problema de diseño, ¿vale? De farmacia,
Y es que, claro, nosotros hemos metido nuestro fármaco antagonista, pero claro, ¿cuánto tenemos que meter para realmente producir el efecto terapéutico? ¿Vale? El efecto terapéutico es, pues eso, la reducción de los síntomas de la esquizofrenia, en este caso los síntomas positivos, ¿vale? Entonces nosotros, claro, en un principio, pues metemos mucho fármaco, pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Pues que nosotros, ¿vale? Para poder empezar a ver el efecto terapéutico del nuestro antipsicótico convencional, si os fijáis en esta gráfica, mirad qué pasa. Que yo necesito bloquear un número X de receptores, un número determinado de receptores D2, ¿vale? En el estriado, ¿vale? Que es esta zona de aquí sombreada, en la vía mesolímbica, o sea, en el área, en el sistema límbico o estriado. Entonces, fijaros qué pasa. Pues que yo voy a ir probando, ¿vale? A meter distintas dosis hasta que yo vea una reacción de mi fármaco, ¿vale? Entonces, fijaros, si yo metiese una dosis, que aquí no nos han puesto números, pero da igual, una dosis tal que así, ¿vale? Si yo subo por el eje de la SIS, ¿vale? Yo voy subiendo, ¿veis que corto aquí y me vengo al eje de la SIS? Pues resulta que yo he bloqueado el 60% de los receptores D2 que existen en el estriado, ¿vale? Pues si hubiera 100, yo con una dosis tal que de este tamaño, de esta concentración, yo estaría bloqueando 60. Y la pregunta ¿es suficiente para reducir los síntomas positivos? No, tengo que seguir subiendo la dosis, ¿vale? Fijaros, imaginaos que meto en este segundo intervalo, ¿vale? Una dosis ya un poquito mayor. Pues yo subo, ¿vale? Llego hasta aquí, ¿vale? Y resulta que he cubierto alrededor del 75% de los receptores de dopamina. Tampoco es suficiente, ¿vale? ¿Cuándo es suficiente? Pues cuando llegamos a esta línea que está aquí pintada en verde discontinuo, ¿vale? Que es lo que se llama el umbral de efecto antipsicótico. Es decir, es la cantidad de receptores que tú tienes que bloquear en el estriado para que realmente empieces a ver una reducción de los síntomas positivos. Con una dosis menor que eso, tú no obtienes nada, ¿vale? Tú estás empastillando al paciente para nada, porque no vas a ver ningún efecto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el número, cuál es el porcentaje adecuado que nosotros tenemos que bloquear? Pues fijaros, alrededor de un 78%, ¿vale? De receptores de dopamina, cuando son bloqueados, se empieza a ver una reducción de los síntomas positivos, ¿vale? Entonces, claro, pues nosotros podemos decir, Jorge, pues si sabemos que es un 78% y que para reducir los síntomas tenemos que meter, fijaros, me lo invento, ¿vale? Imaginaros que 1 gramo de nuestro antipsicótico convencional bloquea el 78%, ¿vale? Entonces alguien me diría, pues Jorge, chico, ponle 1,5, y nos garantizamos que lo pasamos, ¿vale? Y nos llegamos al 85 o al 90%. ¿Para qué vas a estar tú aquí, ¿sabes? En plan, rapiñando fármaco cuando esta persona tiene esquizofrenia. Y entonces diría, pues vale, pues vamos a hacerlo. O sea, tienes razón, pues mira, en vez de 1 gramo vamos a darle una sobredosis y que tenga 2 gramos y, oye, se le va a quitar la tontería en un segundo. Pues, ¿qué sucede si nosotros nos pasamos con la dosis? Pues resulta que tenemos una segunda línea que nos está avisando de los efectos secundarios, ¿vale? De nuestro fármaco. Es decir, que nosotros, si rebasamos cierto umbral, ¿vale? Es decir, si rebasamos un cierto bloqueo de receptores D2 en el estriado, vamos a empezar a provocarle efectos secundarios al paciente, pero debido a nuestro fármaco, o sea, nada de síntomas positivos y negativos, que esos son culpa de la esquizofrenia. No, esto ahora soy yo con todo mi coño, que yo voy a provocarle efectos secundarios por darle más dosis de la que necesita. ¿Y cuáles son estos efectos secundarios? Pues bueno, ahora los vamos a ver, ¿vale? Pero principalmente son neurolepsis, síntomas extrapiramidales y hiperprolactinemia, ¿vale? No os preocupéis que ahora los vamos a ver los tres un poquito, sobre todo estos dos últimos, poquito a poco. Y claro, entonces fijaros qué pasa. Yo necesito alrededor de un 78% de bloqueo de los receptores de D2 en el estriado para provocar la curación de los síntomas positivos. Pero ¿quién me dice con cuánto yo necesito, con qué bloqueo yo empiezo a presentar síntomas secundarios? ¿Quién me lo ve ahí en la gráfica? Más o menos, así a ojo del web. Un 83 o por ahí, 80 y algo.
Pues exacto, pues un 81, un 82. Entonces, claro, tenemos un margen de un 3%, ¿vale? De bloqueo de receptores para curarlo o para joderlo un poquito más, ¿vale? Entonces, fijaros que nos movemos en una línea demasiado delgada, ¿vale? Y nosotros realmente, yo a mi fármaco, no, o sea, cada cerebro es, aunque son todos, presentan patrones distintos, pero a lo mejor Sandra tiene, yo qué sé, me lo voy a inventar, 100.000 receptores de dopamina de 2 en el estriado, pero yo solo tengo 95.000. ¿Vale? Y María José, pues que ella, yo qué sé, pues que ella estudió piano y que estuvo haciendo muchas cosas cuando era pequeña, pues resulta que esa zona también le creció de alguna forma, ¿vale? Se le modificó plásticamente y ella tiene 120.000, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a estar yo? Espérate, Sandra, quédate ahí un segundo que te voy a mirar, te voy a contar cuántos receptores de 2 tienes. No, no podemos hacer esto, ¿vale? Desafortunadamente no sabemos exactamente cuántos hay. Por eso es muy difícil que nosotros con cierto fármaco caigamos en ese margen de un 3%. Es decir, nosotros teníamos que decidir qué hacemos. ¿Curamos al paciente de los síntomas positivos y le provocamos efectos secundarios o lo dejamos tal y como está? Pues bueno, vamos a ver cuáles son los efectos secundarios y ya decidimos luego qué hacemos. Pues bueno, pues vamos a ver qué síntomas secundarios aparecen. ¿Vale? Pues el Jorge, primer... una pregunta. Cuando nosotros metemos el medicamento, no solo va a esa vía, puede ir a otras. Va a otras y aquí van a aparecer ahora enseguidita más problemas, ¿vale? Vale. Pero estamos centrados en la vía mesolímbica. Pero acordaros que os dije en el tema 4, nuestros fármacos van a fastidiar vías de dopamina que estaban preservadas, ¿vale? Y esto va a aparecer, de hecho va a aparecer en los próximos 2 minutos. Vale, perdón por adelantarme. No, pero eso me gusta porque significa que pilláis, que estáis atando conceptos. ¿Vale? Entonces, dice, el primero de estos efectos secundarios ocurre en esta vía, en la vía mesolímbica, y es la neurolepsis. ¿Vale? Resulta que el estriado es una zona, bueno, el estriado a ver, bueno, no tengo un dibujo más grande, pero bueno, el estriado es esta zona sombreada, ¿vale? En el estriado hay un conjunto de estructuras y una de ellas es el núcleo accumbens, ¿vale? El núcleo accumbens, yo no sé si os suena de alguna, de fisiología a lo mejor, pero el núcleo accumbens es el centro del placer, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ayer decidí comerme una pizza porque como el día iba tan mal, digo, pues ¿sabes qué? Que la dieta se va a tomar por culo, ¿vale? Me voy a comer una pizza. Pues bueno, ¿sabéis qué estaba pasando en mi cerebro cuando yo estaba comiéndome esa pizza? Pues que en el estriado había una explosión de dopamina, ¿vale? Y yo, a medida que yo soy muy de margarita, porque yo soy muy simple. Yo era de tomate, o sea, de tomate y queso, ya está. Que me gustan, no es que me gusten otras cosas, pero la pizza margarita a mí me gusta mucho y yo la defiendo siempre porque es como la gran marginada de las pizzas. Pero fíjate, luego es muy barata porque te ahorras 4 o 5 pounds cuando te vas por ahí y es que está buena. ¿Sabes? Es que está buena. Y encima le echan orégano, o sea que es que tiene sabor, ¿vale? Pues yo cuando estaba, ¿ves? Ahora que lo estoy recordando estoy obteniendo este placer, ¿vale? Pues lo que me está ocurriendo es que en mi estriado, concretamente en el núcleo accumbens, hay una explosión de dopamina y es lo que a mí me hace sentir placer. Lo mismo que si como chocolate o estamos teniendo sexo o estamos aprobando la asignatura de farmacología en enero, ¿vale? Todo eso, ¿vale? Causa una explosión de placer y ese placer es porque está habiendo un montón de dopamina liberada en el estriado, en el núcleo accumbens concretamente. ¿Vale? Todos los placeres son esos. De hecho, las drogas, ya lo veremos en el tema 8, ¿vale? Que las drogas lo que ocurre, ¿sabes? Las anfetaminas, la cocaína también, o sea, muchas de ellas lo que generan es realmente una explosión de dopamina en el núcleo accumbens. Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo los receptores D2 de dopamina? Pues que ya no hay esta fantasía, ¿vale? Ya no hay placer, sino que hay todo lo contrario. Es decir, perdemos todo tipo de placer por todo lo que hacemos, ¿vale? Es decir, nos volvemos personas apáticas. Es lo que se llama neurolepsis, ¿vale? Este es el primer síntoma o el primer efecto secundario asociado al bloqueo de los receptores D2 de la vía mesolímbica. Es decir, nosotros ya no, mira como pone aquí, ya no vamos a tener el placer de una buena comida, ni el orgasmo, ni el escuchar música. De hecho, aprobaréis farmacología y os dará igual, ¿sabes? Y es como, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Si a mí esto en otro momento de mi vida me hubiera encantado, pues porque te estoy medicando de más con un antipsicótico convencional.
Pero si esto no es suficiente, digo, espérate, porque es que mi fármaco, te he dicho que tenía 3 propiedades negativas. Esta es la primera, la neurolepsis. Pero ahora te voy a hablar de otros muy importantes, ¿vale? Y que prácticamente son los peores, ¿vale? Que son los síntomas extrapiramidales y la disquinesia tardía, ¿vale? Entonces vamos a navegar ahora, ¿vale? Vamos a navegar ahora a la vía nigrostriada, ¿vale? Entonces, acordaros que teníamos 5. Bueno, mira, antes de entrar en esa, ¿vale? Porque alguien puede estar pensando, la vía mesolímbica ya hemos curado los síntomas positivos. ¿Cómo? Reduciendo la unión de dopamina a los receptores de 2 y con eso estamos reduciendo los síntomas positivos, ¿vale? Pero, ¿y qué pasa en la vía mesocortical? Que era aquella que tenía los síntomas negativos, los cognitivos, los afeccionales o emocionales. Pues bueno, aquí realmente ni mejora ni empeora, ¿vale? Es decir, nuestros fármacos realmente ahí no tienen ningún tipo de afectación, entonces esa vía pues se queda tal y como está, ¿vale? Es decir, seguirás teniendo síntomas depresivos, seguirás teniendo la sensación de que nadie te quiere, baja autoestima, etcétera, etcétera, pero nada más, ¿vale? Entonces, vamos allá. Creo que va a estornudar. Ay, perdón, esto me pasa siempre. Seguramente, gracias, Sandra, seguramente vendrá un segundo, porque yo siempre estornudo 2 veces, ¿vale? Entonces, la vía mesocortical, ¿vale? Esta aquella famosa que se dividía en 2, que va al dorso lateral y al ventromedial, esa ni empeora ni mejora, esa se queda tal y como está, ¿vale? Nuestro fármaco no hace nada por ella. Pero entonces os decía, aparece un segundo tipo de síntomas, que son los síntomas extrapiramidales. Entonces, de las 5 vías que tenemos, ¿vale? Nosotros vamos a viajar a una que ya, como que hice varios spoilers, que es la vía nigrostriada, ¿vale? La vía nigrostriada, esperaros para que la veáis que está muy cerquita. Espérate que yo he abierto 2. Voy corriendo al principio del tema 4, donde teníamos la dopamina. Aquí. ¿Vale? Fijaros, ¿veis? Aquí teníamos este dibujito, ya os suena, ¿verdad? Mira, esta es la vía mesolímbica, esta es la vía mesocortical, ¿vale? Y eran las 2 grandes afectadas de la esquizofrenia. Y ahora me voy a parar en una que empieza muy cerquita, ¿vale? Que es la vía nigroestriada. ¿Por qué? Pues porque empieza nigro, porque empieza en la sustancia negra. Y estriada, ¿por qué? Porque termina en el estriado. ¿Veis que prácticamente termina en la misma zona que la vía mesolímbica? Pues bueno, en pacientes con esquizofrenia, ¿vale? Que ellos siguen con esquizofrenia y no se les está tratando, esta vía está preservada, es decir, que funciona bien, ¿vale? No pasa nada, fijaros, la dopamina se libera, pero realmente se une en la cantidad que se une, ¿vale? Pues de forma sosegada, de forma pacífica, ¿vale? Aquí no hay problemas de colas, ni falta, ni sobra. Pero ¿qué pasa, chicos, si nosotros ahora con nuestro fármaco bloqueamos o presentamos un fármaco antagonista de 2? Pues fijaros qué es lo que va a pasar. Pues que de repente nuestro fármaco, como nuestro fármaco no conoce de fronteras, él se une a todas las vías, a la mesolímbica, a la mesocortical, a la nigrostriada y a la que sea. Pero claro, en este caso, él se va a poner aquí pensando que va a ayudarnos, pero va a hacer todo lo contrario. ¿Por qué? Porque una vía que antes estaba preservada, fijaros qué pasa ahora. Se nos está colocando nuestro fármaco para bloquear esto y se nos está acumulando la dopamina ahí fuera. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que lo primero, la vía nigrostriada es una vía que está relacionada con el movimiento, ¿vale? Con la naturaleza motora de nuestro organismo. Entonces, nosotros, un bloqueo de estos receptores de forma constante, de forma crónica, pues pues un par de semanas, 3 semanas, 4 semanas y subiendo, lo que va a provocar va a ser que van a empezar los primeros tics, ¿vale? Síntomas extrapiramidales son, pues eso, pues movimientos involuntarios de nuestro cuerpo, ¿sabes? De repente se nos va a retorcer el cuello o hacemos así, ¿vale? Que seguramente en algún momento hayáis visto a gente, pues eso, que tiene como pérdida de control del cuerpo. Pues vale, estos son los efectos secundarios motores asociados a una descompensación de la vía nigrostriada. Es decir, fijaros qué pasa ahora. Hemos pasado de tener una vía normal a tenerla hipoactiva, porque veis, no está reaccionando. Esta dopamina no consigue
llegar a su objetivo de la derecha, ¿vale? De la neurona postsináptica. Entonces, ¿sabéis lo que pasa? Pues que nuestra vía, ¿vale? Es decir, esta neurona, fijaros, ¿vale? Que solo tiene 4 receptores, ¿vale? Pero ¿qué pasa si nosotros seguimos con el bloqueo? Pues que nuestro organismo, es decir, en este caso, las neuronas del estriado, van a intentar ayudarnos, van a decir, tío, no sé lo que pasa, que antes yo tenía 4 receptores y ahora no se me une nadie. ¿Sabes? En plan, ¿de qué pasa? Me he puesto gorda, estoy fea ahora que nadie me quiere, ¿vale? Entonces, la neurona va a decir, a lo mejor no soy yo, ¿vale? A lo mejor es que la dopamina ya no está por aquí. A lo mejor es que la dopamina se está yendo por otros lados y yo no lo sé. Entonces, ¿sabéis qué va a hacer la neurona? Pues en lugar de tener solo 4, ella va a decir, voy a generarme más receptores, ¿vale? Voy a crearme uno aquí, otro acá, otro acá. No vaya a ser que es que la dopamina esté despistada y yo me la esté perdiendo, ¿vale? Entonces, fijaros qué pasa. Pues que ahora nuestra neurona tiene los 4 que ya tenía, pero también está creando nuevos, ¿vale? Pero claro, los crea de forma inútil, porque la dopamina no está por aquí arriba ni por aquí abajo, ella está donde tiene que estar. Entonces resulta que estamos regulando al alza el número de receptores en el estriado y eso, desafortunadamente, pese a que la neurona nos está intentando ayudar, resulta que es lo que provoca la disquinesia tardía. ¿Qué es la disquinesia tardía? Pues es una evolución de los síntomas extrapiramidales, ¿vale? Es decir, que si nosotros durante mucho tiempo, fijaros lo que os decía aquí, si tenemos un fármaco o presentamos un fármaco solo durante unas semanas, ¿vale? La neurona no le da tiempo a hacer cambios plásticos, simplemente presenta síntomas extrapiramidales, se mueve, pero conforme retiremos el fármaco, estos síntomas extrapiramidales desaparecen. Pero si prolongamos durante meses e incluso años el bloqueo de esta vía, es cuando se produce la regulación al alza de los receptores de 2 y ahí sí provocamos disquinesia tardía. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que dará igual que yo retire el fármaco, que a la persona ya le hemos creado efectos secundarios crónicos para siempre. O sea, da igual quién se quite, que le quitemos el fármaco, que va a presentar disquinesia tardía siempre. Es decir, movimientos sublinguales, ¿vale? Que son movimientos de la lengua un poco locos, tics completamente incontrolables y cada vez más frecuente, ¿vale? Y para daros un dato, para que veáis la gravedad de este tipo de fármacos, cada año, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, tengo 10 pacientes, ¿vale? Pues resulta que cada año que ellos tengan, que ellos mantengan el fármaco, el 25% de ellos van a desarrollar discinesia tardía, ¿vale? Es decir, que yo, si pongo a 10 de vosotros con este fármaco, el 25% de vosotros el primer año ya os habré generado discinesia tardía y estaréis jodidos para el resto de vuestra vida. Si pasa otro año más, otro 25% de vosotros se une, es decir, ya la mitad de mis pacientes en 2 años ya les he generado este efecto crónico. Con 3 años añado otro 25% y seguramente en el cuarto os tenga todos ya fastidiados. Entonces, claro, ¿qué paciente con esquizofrenia va a querer neurolepsis? Es decir, falta de interés y falta de placer por todo. Y además, SEPs, es decir, síntomas extrapiramidales al principio, que pueden convertirse o que pueden progresar en disquinesia tardía. Pues lo estamos empezando a poner difícil, ¿vale? Es decir, nuestro fármaco empieza a ser un poquito jodido, ¿de acuerdo? Pues si no era suficiente, aún queda un tercer tipo de efecto secundario asociado a nuestro fármaco, ¿vale? ¿Y cuál es este? Pues es la hiperprolactinemia o elevación de la prolactina. Y aquí, de nuevo, tenemos que viajar a otra vía que en principio está bien, ¿vale? Que es la tuberoinfundibular, ¿vale? Que la tengo, ¿dónde la tengo? Que es esta de aquí, ¿vale? La de aquí abajo, ¿vale? La que empieza en el hipotálamo y termina en la glándula pituitaria, ¿vale? Estas, ¿vale? Yo no sé si os suena de haber visto por ahí o suena la glándula pituitaria, ¿vale? Pero bueno, tenemos varias glándulas, ¿vale? Está la pineal, pero esta, la pituitaria, tiene una función súper importante para la liberación de hormonas,
¿vale? Es decir, nosotros, bueno, vosotras, cuando tenéis la regla, yo a mí todavía no me ha bajado, estoy esperándola aún, ¿vale? Lo que está ocurriendo es que el sistema nervioso está actuando con la glándula pituitaria y está generando las distintas hormonas que producen los cambios en vuestro cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, cuando nosotros estamos estresados, como yo ayer, hoy ya estoy calmado, ya se me ha pasado, ¿vale? Pues también estamos liberando las hormonas del estrés, ¿vale? Que nos permiten reaccionar ante estímulos porque nos están agobiando, ante una amenaza, ¿vale? Si yo ahora me aparece un dinosaurio, por aquí no es lo normal, por aquí no hay dinosaurios en Londres, ¿vale? Pero si apareciese un dinosaurio, yo me acojonaría y tendría que iniciar una respuesta rápida de huida, ¿vale? Pues esa respuesta rápida de huida no soy yo decidiendo correr lo más grande, no, es que mi sistema nervioso está produciendo junto con la glándula pituitaria, está liberando hormonas del estrés y por eso podemos correr lo que no sabemos que podemos correr. No os ha pasado de pequeños que habéis reaccionado de forma que decías, joder, yo no sabía que tenía tanta fuerza o yo no sabía que corría tanto. A mí de pequeño me persiguió un perro por un parque y bueno, ríete tú de Carl Lewis. O sea, en ese momento, ¿por qué? Pues porque estas hormonas del estrés son las que me permiten a mí iniciar una respuesta de huida o de enfrentamiento o lo que sea, ¿vale? Pero también rigen nuestros cambios hormonales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, durante el embarazo, y aquí es donde ya me quiero centrar, pues el tamaño de los pechos crecen, el tamaño del cuerpo también varía, ¿vale? Y es debido a una sustancia que es la prolactina, ¿vale? De hecho, la prolactina es la que nos ayuda a producir la leche materna, la leche para nuestros hijos, ¿vale? Entonces, ¿por qué vengo a decir yo esto? Pues porque esta vía, la vía túbero-infundibular, ¿vale? En la esquizofrenia está bien, ¿vale? De nuevo lo mismo, fijaros. Tenemos la vía túbero-infundibular que empieza aquí arriba, ¿vale? Y termina en el hipotálamo y termina en la glándula pituitaria y todo está fenomenal. Funciona como tiene que funcionar y todo fenomenal. Pero ¿qué pasa si nosotros bloqueamos los receptores de dopamina D2 en esta vía? Pues resulta que nosotros... Ay, no lo pone, no está el dibujito aquí todavía. Bueno, pues resulta que nosotros, la dopamina, es el gran regulador de prolactina, ¿vale? Digamos que la dopamina es un poco el padre de la dopamina y la mantiene a raya, ¿vale? En el sentido de, mientras la dopamina está ahí, él está revisando que salga la prolactina justa y necesaria para pasar el día. Pero ¿qué pasa si nosotros bloqueamos la dopamina D2? Pues que si estamos bloqueando a aquel que regula la prolactina, lo que estamos provocando es que la prolactina corra libre, ¿vale? Y sin ningún tipo de parón, sin ningún tipo de persona que le regule, de forma que vamos a elevar los niveles de prolactina en una persona con esquizofrenia, ¿vale? Por eso se llama hiperprolactinemia, porque nosotros, os pongo el dibujito, nosotros al bloquear los receptores D2 nos estamos cargando a la dopamina, que ella era la que vigilaba los niveles de prolactina. Entonces, claro, ahora la prolactina va loca, ¿vale? Va loca por el cuerpo y esto va a provocar muchos efectos, tanto en hombres como en mujeres, ¿vale? Entre ellos, ¿vale? Tenemos, pues, en mujeres, desregulación ya lo diré, de la regla, ¿vale? También vamos a tener problemas de estrógenos, ¿vale? Que son las hormonas asociadas a las mujeres, pero no solo eso, porque en los hombres también va a afectar, ¿vale? Podemos tener problemas en los huesos, ¿vale? Porque la prolactina tiene una relación con el calcio de los huesos y también puede hacer que se vayan que se pierdan los minerales no lo voy a decir hoy, los minerales del hueso, ¿vale? Que entre otros es el calcio, pues van perdiendo sus propiedades, con lo cual la facilidad para que se quiebren, para que tengamos facturas. Estoy pensando en la factura de la luz. Fracturas. La factura también me va a dar un palo ahora, en octubre, con los precios subidos, ¿vale? Pero no, lo que va a producir es un mayor riesgo de fracturas, ¿vale? De los huesos. Luego también problemas de erección en hombres, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a tener problemas para que se nos levante, ¿vale? Así que chicos que estáis viendo esta clase, Dani, ya tenéis la excusa perfecta. No es que tengáis problemas de potencia sexual, es que la prolactina se me está subiendo a la cabeza y no hay manera de centrarnos, ¿vale? O sea, yo ya te estoy dando las herramientas
para escaparte el día que la cosa falle, ¿vale? Entonces, eso por ahí, y luego además aumenta el peso, bueno, secreción mamaria descontrolada, ¿vale? Es decir, da igual que tú hayas tenido un hijo o no, que tú de repente, las mujeres, os va a salir leche por el pecho sin que vosotras queráis, ¿vale? Entonces, claro, todo esto, o sea, menudo coño, ¿sabes? Menudo coño. Entonces, ¿quién va a querer, ¿vale? Visto todo lo que os he contado, qué persona con esquizofrenia, con 2 dedos de frente, va a querer estar tomando un fármaco con estas propiedades? Pues en principio nadie, ¿vale? Entonces, por eso se dice que los antipsicóticos convencionales, ¿vale? Tienen una gran pega y es la dificultad de adherencia al tratamiento, ¿vale? ¿Qué es la adherencia al tratamiento? Pues las ganas con las que nuestros pacientes se comprometen a tomar el fármaco, ¿vale? A tomar el fármaco durante el tiempo que sea necesario. Entonces, evidentemente, yo puedo convencer a una persona con esquizofrenia de, pues eso, de que lo que ves no es real, de que lo que escuchas no es real y a ellos les va a costar, ¿vale? Porque ellos viven en su mundo de fantasía, pero es que además le digo que se tome esto, le convenzo para que se tome, le convenzo para que se tome algo que encima le genera completamente apatía, ¿vale? Ya no tengo placer por nada, lo que me gustaba antes ya no me gusta aunque lo haga. No le curo nada con los síntomas negativos relacionados con la depresión. Tampoco le hago mejorar en su autoestima, ¿vale? Porque los emocionales tampoco los curo. Los cognitivos tampoco hago nada con ellos, porque va a seguir teniendo la misma falta de concentración, va a seguir teniendo los mismos problemas de déficit de atención, pero además te añado síntomas extrapiramidales, ¿vale? Es decir, vas a tener tics involuntarios y como sigas un poquito más, te los hago crónicos. Y además tienes problemas con el sexo. Si eres una mujer, problemas de regla. Pues con seguridad vas a romperte los huesos con mucha más facilidad que antes. Entonces, claro, todo esto, pues ya me diréis, decidme vosotros si queréis un fármaco así. Pues nadie lo quiere, ¿vale? Entonces, ese ha sido el problema o el dilema que pone aquí, pues del bloqueo de todos los receptores de dopamina. Pues que al final esto no ayuda a nada. Pero claro, si creíais que habíamos acabado, pues estabais equivocados.